Ya se encuentra aquí en las instalaciones, en los estudios del Grupo BX, el contador público Román Priego. Él es el titular de la Conducef en Tabasco y como cada 15 días trae temas interesantes, temas de interés para todos ustedes, para que vaya despejando las dudas. Recuerde la línea de mensajes que tiene usted para hacerle pregunta relacionada obviamente con los temas que se abordan en la Conducef a través del 9932 2036 81. Contador público Román, vamos a abordar un tema importante. Seguramente usted ha recibido en su casa o a través de su celular una llamada de estos despachos que se encargan de cobrar, despachos de cobranza. Tienen horarios establecidos, pero estos se pasan de la raya, siguen abusando de usted, amable radioescucha, de que conoce usted a tal persona, dígale que vaya a pagar, o si usted es el implicado con algún adeudo, pues le dicen, le amenazan que pague, si no va a ser objeto de algún embargo, entre otras cosas. Contador público. Buenos días, Ángel. Muchísimas gracias por recibirme nuevamente en el grupo BX y me da mucho gusto poder saludar a todo el auditorio. Los abusos de los despachos de cobranza. Pues vamos a hablar de este tema porque esto sigue sucediendo. La Conducef informa que en el año 2016 se recibieron 28.220 quejas por malas prácticas de los despachos de cobranza. El sector financiero con el mayor número de quejas en el 2016 es el de los bancos y en segundo lugar las sociedades financieras de objeto múltiple, mejor conocidas como SOFOMES. La institución bancaria con el mayor número de quejas por ese concepto fue Santander, seguido por Bancomer, Banamex, Banorte y Banco Azteca. Las principales causas de las quejas fueron por gestión de cobranza sin ser deudor ni aval. En segundo término, porque no se dirigen de manera respetuosa. Y en tercer lugar, porque amenazan e intimidan al deudor o a sus familiares. Los despachos de cobranza que registraron el mayor número de quejas son Muñoz y Asociados, Servicios Técnicos de Cobranza y Consorcio Jurídico de Cobranza Especializada. Es importante señalar que existe un código de ética o disposiciones generales a las que deben sujetarse la actuación de los despachos de cobranza, las cuales tienen el propósito de establecer el respeto a la dignidad de los deudores. Si alguna persona considera que está siendo víctima de prácticas abusivas por parte de algún despacho de cobranza, existe en la Conducef un procedimiento llamado REDECO. REDECO es el despacho de registro de despachos de cobranza, mediante el cual pueden poner su queja en contra de la institución financiera que encargó la cobranza. Para estos fines es necesario que el deudor cuente con los siguientes datos, o bien la persona que está siendo molestada en su domicilio, o en su celular, nombre del despacho del cual le llaman, número telefónico del cual le llaman. Pero fíjese que a veces porque a mí me ha tocado que alguien quizá me pone de referencia y lo que aparece es 000. Bueno, ahorita que platiquemos de las prohibiciones que están plasmadas en las disposiciones generales, ahorita nos vamos a referir a ese tema. También es importante que nos digan a qué número le llaman y el nombre del deudor, en caso de que no sea él el deudor, y el nombre de la institución financiera a la que se le debe. Esto es muy importante porque la queja va encaminada a la institución financiera, no al despacho. ¿Por qué? Porque los despachos no están en el ámbito de competencia de la Conducef porque no son instituciones financieras. Entonces sí necesitamos saber el nombre de la institución financiera que manda al despacho a hacer esa gestión de cobranza. A pesar de la existencia de las reglas generales, aún persisten las malas prácticas por parte de los despachos de cobranza que le trabajan a las instituciones financieras, que le cobran a los acreditados mediante llamadas
mensajes a celular o cartas intimidatorias plagadas de mentiras y amenazas, ejerciendo un terrorismo psicológico. La Conducef sigue haciendo esfuerzos para evitar este tipo de prácticas viciadas que realizan los despachos, presionando a los deudores morosos hasta llevarlos a la desesperación. Por eso queremos insistir y decirles a los usuarios de servicios financieros que no se dejen intimidar con llamadas y cartas malintencionadas, toda vez que la serie de amenazas que se mencionan son solamente para presionarlos e intimidarlos y amenazas nada más. Otra forma de robarle la tranquilidad a los deudores es inflando el monto de las deudas, con el fin de que la gente se preocupe más de la cuenta y corran a los despachos para tratar de evitar el crecimiento desmedido de las deudas. Las reglas o disposiciones generales para los despachos de cobranza señalan que deberán realizar las gestiones de cobro directamente al deudor o al aval. No deben realizar gestiones con las referencias, familiares, vecinos o compañeros de trabajo. Deberán dirigirse al deudor de manera respetuosa. Deberán realizar las gestiones de cobranza entre las 7 de la mañana y las 10 de la noche, ni antes de las 7 ni después de las 10. No deben realizar gestiones de cobranza con menores de edad ni con adultos mayores. No deben amenazar, ofender o intimidar al deudor. Deben identificarse plenamente con el nombre del despacho y el nombre de la institución de crédito acreedora. Los convenios o acuerdos a los que se lleguen con el deudor o con el aval deberán documentarse por escrito. Deberán utilizar el número del teléfono del cual llaman, de modo que el deudor pueda identificar a través de la pantalla el origen de la llamada. Ya no pueden utilizar aquel letrerito de llamada anónima o hidden block o hidden block o nada. Tienen que poner en la pantalla su número del cual están llamando. Los despachos no deben utilizar nombres que asemejen a instituciones públicas, ni enviar escritos que aparenten ser de autoridades jurisdiccionales. No deben pegar cartelones o anuncios que hagan del conocimiento de los vecinos el atraso en los pagos. Práctica que se llevó a cabo en algún tiempo, de que amplificaban tu credencial de lector, le ponían un letrero abajo y la pegaban en las paredes y en los postes de toda la cuadra. No podrán recibir de manera directa el pago de las deudas y no deberán realizar gestiones de cobro en domicilios o teléfonos distintos a los que otorgue el acreditante y a los que haya otorgado el deudor cuando solicitó el crédito. Siguen amenazando a la gente y siguen presionando a la gente de manera indebida. Y quiero decirles qué dice la Constitución General de la República con relación a esto. El artículo 14 dice: nadie podrá ser privado de la libertad sino mediante juicio seguido ante los tribunales. ¿Qué dice el artículo 16 de la Constitución? Nadie puede ser molestado en su persona sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente. ¿Y qué dice el artículo 17 de la Constitución? Nadie puede hacerse justicia por propia mano, ni ejercer violencia para reclamar sus derechos, y nadie puede ser aprisionado por deudas de carácter civil. Sin embargo, amenazan a la gente que los van a meter a la cárcel. Ya han habido casos que van hasta elementos de seguridad privada que hacen pensar que se tratan de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y que te van a meter al bote, ¿no? Así es. Y sigue también la práctica de que, por ejemplo, el que tiene una deuda atrasada de un automóvil, le dicen, entrega el carro, dame las llaves y así resuelves tu problema. Y no se resuelve el problema, porque luego le dicen, tú debías 120,000 pesos y el carro lo vendía en 70.
así que todavía debes 50 y me los tienes que pagar. Y siguen molestando a las personas para que paguen esa diferencia. Pueden acudir entonces a la Conducef. Claro, definitivamente. ¿Qué tipo de sanciones no son? No deben entregar, por ejemplo, un carro o una casa. Hay personas que deben de un crédito hipotecario de una casa y le dicen salte de la casa y entréganos la llave. No es esa la solución. En esos casos hay que firmar un convenio de dación en pago. Y debe decir ese convenio que el bien que se está entregando es en pago total de la deuda y que la deuda queda liberada. De lo contrario, sigues con el mismo problema y te dejaron sin casa o te dejaron a pie sin carro. Ahora, pero ¿qué pasa? Es común que se reciban llamadas, yo las recibo. Hay que quejarse ante la Conducef a través del Redeco, o bien también desde tu propia computadora puedes meter una queja en la Conducef en el apartado Redeco. Es una página sencillita donde pide los datos del que se está quejando y los datos del despacho y de la institución financiera que otorgó el crédito. Sí, le dejan de molestar. Y un cuadro donde puedes escribir cuál es la problemática. Sí, y te dejan a las 72 horas se acabó ese problema. Pero sí tienes que decir el nombre del despacho y el nombre de la institución financiera a la que tú le debes o a quien se le debe y no eres tú el deudor. Porque la queja número 1, como ya dije, es que le cobran a personas que no deben, que ni son deudor ni son aval, sino porque es familiar o porque lo pusieron de referencia en la solicitud o porque eres el vecino de enfrente o de al lado. Son las 8 de la mañana con 44 minutos. Estamos platicando con el contador público Román Priego de la Conducef. Hay algunos mensajes también relacionados con el tema, pero tengo que ir a la pausa. Regresamos ya con algunas preguntas y qué debe hacer. Y quiero que me reitere, por favor, los datos que deben de llevar para que se terminen estos martirios y estas llamadas cansadas, molestosas. Aunque les explique, parece que uno habla con pared. Volvemos después del corte. Son las 8 de la mañana con 49 minutos. Seguimos con el contador público Román Priego a propósito de estos abusos que hacen los despachos de cobranza. Le dicen, buen día, dígale por favor al contador Priego, Román Priego, si pronuncia su número celular, por favor, gracias, soy un ciudadano del municipio de Paraíso. Saludos. Le dicen, o cómo le pueden contactar, para cualquier duda que tengan. Mire, le voy a dar los teléfonos de la Conducef para que ahí en la oficina me llamen. Es 316-6223 y 316-6224. En esos números me pueden contactar de las 9 de la mañana a las 6 de la tarde. Que si pueden repetir que cuando reciben estas llamadas, ¿qué necesito y a dónde debo acudir? Ok. Necesita tomar nota de qué despacho le llaman. ¿Cuál es el número telefónico desde el cual le llaman? Y cuando reciben esto que le digo que 000, porque sí pasa. También el nombre de la institución financiera tiene que a la que se le debe. Si hay que preguntar quién es la persona que debe también y a quién le debe, a qué banco o a qué financiera, para aportar esos datos. Porque fíjese que le platicaba en el corte que ayer, por ejemplo, recibí una llamada aquí en la oficina y me preguntaban por tal persona. Le digo, no, ya no trabaja aquí. Y dice, ¿y me puede decir dónde está? Digo, no lo sé, lo desconozco. Ah, entonces le seguiré llamando. Y le digo, yo pues le responderé lo mismo, porque yo no sé dónde está. Desafortunadamente, quienes se dedican a hacer ese trabajo son empleados de los despachos de cobranza. Entonces, su función es de cobradores y no saben hacer otra cosa más que eso. Y no entienden de razones. Son como Gabino Barrera. No entendía razones. Así son estos. Tú les podrás decir todas las razones tuyas. No lo conozco. O sí lo conozco, vivía aquí enfrente de mi casa, pero ya no vive ahí, ya tiene más de un año que se quitó de ahí y no sé para dónde se fue. Pero ellos no entienden de razones porque su trabajo es eso, estar molestando. Por eso hay que, de buenas maneras,
sacarles la información que necesitamos Nombre del para despacho, poner la queja el deudor, en la Conducef. Nombre del despacho, nombre del deudor y sobre todo nombre de la institución financiera a la que se le debe, porque la queja la vamos a encaminar en contra de la institución financiera, no en contra del despacho. ¿En qué tiempo ya termina este martirio? En 72 horas se termina ese martirio. Y la queja la puede hacer el ciudadano desde su computadora o la puede hacer entrando a la página de la Conducef en el apartado que se llama Redeco. Y es sencillísimo llenar una queja en el Redeco, porque pide los datos del que se está quejando, los datos el nombre del despacho y el nombre de la institución financiera, y luego nos da una lista de 22 opciones. ¿De qué me quejo? Porque me cobran sin ser deudor ni aval, porque me cobran con groserías y amenazas, porque me cobran en un horario diferente al establecido. Y ahí va diciendo toda la lista de todo lo que les acabo de decir. O todas las anteriores. O todas. No, pero ya con 3 es suficiente, ¿no? Y esto funciona muy rápidamente, porque la Conducef inmediatamente le traslada a la institución financiera: oye, aquí se están quejando de tu despacho, e inmediatamente le dicen al despacho: oye, deja de estar haciendo lo que estás haciendo con esta persona. Aquí en la Conducef se recibió, ¿tienen algún número en la delegación Tabasco de quejas de este tipo en el 2016, en algo aproximado? No tengo ese dato a la mano, Ángel, pero sí, ya ves que te decía que a nivel nacional recibimos más de 28,000 quejas. Y sigue siendo un tema recurrente. Desafortunadamente es un tema que no se termina porque los empleados de los despachos de cobranza no se sujetan a esas disposiciones generales. No hay una sanción nada más de que termine el hecho de que te sí, dejen... claro, si después de que metes tu queja en el Redeco, esto persiste, claro que hay una sanción en contra de la institución financiera. Por eso las instituciones financieras sí respetan. Cuando se mete la queja, inmediatamente le dan trámite y le dicen a su despacho: oye, deja de molestar en este teléfono y en este domicilio. Muy bien, ¿algo más que desea agregar, contador? Pues ponernos nuevamente a las órdenes, que sepan los ciudadanos que la Conducef está para proteger y defender sus derechos ante las instituciones financieras. Y si hablamos de instituciones financieras que otorgan créditos, que es lo que da lugar a lo que estamos platicando hoy, esas son bancos, sociedades financieras de objeto múltiple, sociedades financieras populares, cajas de ahorro y crédito popular y las uniones de crédito. Esas son las instituciones financieras que otorgan créditos. Muy bien, le quiero agradecer como siempre, contador público, la disposición de abordar temas importantes de interés para los ciudadanos, para los radioescuchas, y si Dios así lo permite, y obviamente la voluntad también de usted, de tenerlo de nueva cuenta dentro de 15 días, y vamos a estar en el mes de marzo. Yo creo que todavía vamos a estar a fines de febrero. Sí, no, ¿por qué? 28 días, perdón. Ah, sí, va a ser el 1 de marzo entonces. Más o menos por ahí vamos pues, a tener nueva cuenta y seguramente con tema de interés. Si repite el número, porque siempre después que ya no está con nosotros, la gente habla de dónde localizo al contador. 316-6223 y 316-6224. Y agradezco nuevamente la apertura que el grupo BX ha tenido para con la Conducef. Y muchísimas gracias, Ángel.